¿Sabías que con Provincia Net Pagos desde ahora podés pagar online? Porque vos lo necesitabas y nosotros te queremos cuidar. Es fácil. Ingresá a www.provincianet.com.ar, regístrate y pagá todos tus impuestos y servicios con tu tarjeta de débito y sin moverte de tu casa. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 128. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Buenas. Bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez, en un lugar de la Argentina. Interrumpió su merecido descanso para tomar contacto con nosotros y con todos. Totó, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buena semana para todos. El tema del día de hoy, que es un tema casi recurrente, que es el tema de la suba de precios de la inflación. Ya se conoció días pasados, más precisamente el 14 de enero, o sea, algunos días atrás, la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INDEC, de la inflación del mes de diciembre, el 4%, uno de los índices, si mi memoria no falla, uno de los índices más altos mensuales de todo el año 2019, cerrando el año 2020 con una inflación del 36.1%. Cuando se desglosa la inflación por rubros, la inflación de los alimentos, de lo que compone la canasta básica, inclusive el número llega a ser un poco mayor. Una de las inflaciones, la del 2020, una de las más altas de los últimos años. Obviamente es menor que la del 2019, que superó más del 50%, menor la del 2018, que estuvo por encima del 45%, menor incluso del 2016, que estuvo también por encima del 40%, y un poquitito casi empatando a la que fue la del 2014, que estuvo un poco por debajo del 40%. En un año electoral, la inflación es un tema en la Argentina, podemos decir, en términos de vida cotidiana, es el gran tema contemporáneo de la Argentina, el aumento de los precios, de la inflación, y la particularidad de este año, por eso me parece que es importante escucharlo a Alfredo, es un año donde los precios regulados, o la mayoría de los precios regulados, llamados por caso las tarifas, la mayoría de las tarifas se mantuvieron congeladas en lo que va del año, no así los combustibles, que inclusive tuvieron aumentos, inclusive la empresa petrolera controlada por el Estado, YPF, llevó adelante 2 aumentos en los últimos 15 días, 2 aumentos en los surtidores en los últimos 15 días, aumentando algunas cosas, con precios cuidados o precios máximos, y los precios regulados de la economía, la mayoría de ellos, los que tienen que ver con los servicios públicos, agua, gas, luz, no el caso de los teléfonos, tuvieron tarifas congeladas. Los teléfonos casi siempre tarifas congeladas, pero tuvieron un aumento convalidado en el inicio del año que se había pactado en noviembre del año 2019, cuando ya gobernaba en sus semanas finales Mauricio Macri. Pero este índice es, si se quiere, una luz amarilla, 4% en diciembre, 36.1% el anual, y además otro detalle que nosotros aquí hemos destacado, con este resultado, la jubilación mínima, los aumentos dispuestos están aritméticamente hablando casi empatados o por debajo de los aumentos dispuestos por el gobierno. O sea, las jubilaciones no le estarían de modo directo ganándole al índice de inflación. Después, las explicaciones del gobierno es que recibieron, si se quiere, beneficios indirectos, bueno, los bonos, el programa de medicamentos gratuitos para beneficiarios del PAMI y demás. Bueno, inflación 4% en diciembre. Cuchu. Bueno, los datos, como bien lo describiste vos, son malos. Hubo peores, eso está claro. Pero vamos a tratar de avanzar sobre ese análisis, porque tampoco uno se puede quedar conforme diciendo, y bueno, durante
el macrismo la tasa de inflación fue más alta, terminó el macrismo con un 53,8%, pudiste reducir la inflación en 17,7 puntos porcentuales de un año al otro, consuelo de pobres, podemos decir, pero la verdad que es un problema, un nudo muy importante, teniendo en cuenta, y quiero remarcar e insistir sobre lo que vos dijiste, que fue durante el año de la pandemia donde estuviste regulando casi todas las tarifas, menos combustible. También estuviste conteniendo bastante el tema salarial y el dólar solamente acompañó la tasa de inflación. Y con una recesión fenomenal, histórica. Entonces vos tenés algunas cuestiones que merecen ser abordadas en profundidad sobre el problema inflacionario argentino. Decir eso en un país que tiene una historia inflacionaria de ¿cuánto? 50, 60 años. Es como que ya es un caso muy especial para que sea analizado por, la verdad, el universo de especialistas, ya no solamente economistas, politólogos, sociólogos, psicólogos, que súmale a todos para ver qué pasa con la inflación argentina. Pero déjame decir 2 puntos. Empiezo por lo político, que seguramente después lo va a ampliar un poco Pablo, pero que es un año clave. Este 2021 es un año clave, teniendo en cuenta el tema de las elecciones, y además porque hay un objetivo claro que planteó Martín Guzmán en el presupuesto, que la tasa de inflación va a ser entre 29 al 30%, o sea, la idea es que más o menos va a bajar de 6 a 7 puntos. E incluso en un encuentro con empresarios en Neuquén, Guzmán dijo: nosotros queremos hacer una baja consistente de la tasa de inflación de 5 puntos por año. 5 puntos por año. Vas a tener que tener una sociedad bastante paciente para plantear a que la tasa de inflación llegue a niveles tolerables, ¿no? Porque es un sendero que uno puede decir, puede ser consistente, pero que te lleva un tiempo considerable, teniendo en cuenta que el mundo está hoy y que acumula varios años de una tasa de inflación muy baja, bajísima, para decirlo más claro, con una tasa de interés de casi 0%. O sea que incluso en algunas economías, en algunos sectores, lo que tenés es deflación, no inflación. Bueno, en ese contexto la Argentina está con tasa de inflación altísima. Bueno, el objetivo es bajar los 5 puntos por año, es un objetivo modesto, pero la cuestión es que las perspectivas, y como están alentando muchísimos sectores productivos y que tienen por consiguiente su inmensa red de economistas mediáticos del establishment, dice no, la inflación apunta a un 50% en el 2021. Yo creo que ahí hay un juego de expectativa, no hay por ahora indicio de por qué va a ser una tasa del 50% punta a punta, pese a que en el último trimestre anualizado vos tenés una tasa del 50%, pero eso es pensar que el gobierno no va a hacer nada, y yo creo que sí va a hacer algo teniendo en cuenta el tema eleccionario. Vamos a una cuestión para tratar de entender, no para pensar que es un manual cerrado de cuáles son las causas de la inflación en Argentina. Pero hay 2 puntos que quiero remarcar. Uno que ya es tan repetido que yo lo digo y parezco un marciano. Hay poquitos marcianos, pero que por lo menos tratamos de insistir que en la Argentina, y en estos últimos años especialmente, y en este último seguro, el tema de la emisión monetaria no tiene nada que ver con la inflación. Obviamente ahora los que escuchan y si hay algunos monetaristas o economistas, digamos, se ponen como locos. Cuando vos decís eso, se ponen como locos. La cuestión es que la evidencia empírica, yo más allá de la teoría, me ponen la teoría y dicen, si vos emitís mucho tenés inflación y empiezan a hacer un montón de ecuaciones. Bueno, la teoría muestra que en la Argentina y fundamentalmente en estos últimos años
la emisión monetaria no ha sido el motor de los aumentos de precios. Y simplemente para que sepan, pueden creerme, pueden no creerme, obviamente que las interpretaciones son libres. En el estudio fuera de Argentina, en el estudio en el resto del mundo, el tema de esta lógica que se repite hasta el cansancio de que la emisión genera inflación, está totalmente perimida, está en los arcones de los archivos de los análisis teóricos y prácticos vinculados con la inflación. Pero bueno, me pueden creer, no me pueden creer, yo ya es como que no lo tomo como una batalla perdida, pero es tan fuerte ese discurso que simplemente le digo como un secretito. El discurso en realidad apunta a que el Estado no intervenga. Este es el punto central de por qué se insiste tanto por el tema de que la emisión genera inflaciones para debilitar el Estado, porque ¿qué significa? Y bueno, no emitas, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Y bueno, bajás el gasto público y tenés que bajar el gasto público, entonces tenés una menor intervención en la economía, en la sociedad. Ese es el nudo central político para tratar de entender este concepto de que la inflación está generada por la emisión monetaria. Segundo punto, uno de los puntos que incluso, esto es por el lado de la ortodoxia, la heterodoxia insiste es que la inflación argentina es porque existen muchos oligopolios que tienen abuso de posición dominante. Los oligopolios tienen abuso de posición dominante y generan distorsiones en la economía y generan cuasirrentas y ganancias extraordinarias para los oligopolios, pero no son generadores de los aumentos constantes de precios, que eso es la inflación. ¿Por qué? Porque la verdad que si vos ves el mundo, y la verdad que está dominado por oligopolios, y no en todos los países tenés la inflación argentina, más bien casi en ninguno. Y tenés en algunos casos un poquito más de regulación, en otros casos menos regulación, pero todos tienen abuso de posición dominante. Por eso vos fíjate cómo existen medidas en contra de los monopolios, pero eso no implica que se desaparezcan los monopolios u oligopolios, son las posiciones dominantes. Entonces dice, bueno, pero Alfredo se dice no de la ortodoxia, no de la heterodoxia. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué hay inflación? ¿Por qué aumenta la inflación? La Argentina, en Latinoamérica, y quiero remarcar Latinoamérica y para no extenderme, a diferencia del resto de los países, tiene una intensidad de su puja distributiva, o sea, cómo se distribuye la riqueza y cómo se distribuye el ingreso de Argentina, como ningún otro. No hay otro país donde el debate sobre y la discusión en el terreno se dé con tanta intensidad. Bueno, y entonces analicemos cuáles son los tres sectores, o mejor dicho, las tres variables que reflejan claramente ese conflicto distributivo que tiene la Argentina, que para mí es el nudo central para entender la inflación. La tenés con el dólar, que es el complejo agroexportador, incluyendo el tema de todos los productores agropecuarios, pero también de materias primas o de insumos difundidos, como puede ser Aluarte, Chin, que quieren un dólar más alto. En una economía bimonetaria aumenta el dólar y se traslada a precio. O sea que eso es un corazón de ese conflicto distributivo y por consiguiente generador de inflación. Las tarifas en Argentina, por las privatizaciones, las tarifas de servicios públicos esenciales han quedado en manos del sector privado. ¿Y el sector privado qué es lo que quiere? Y tratar de mejorar su tasa de rentabilidad. Entonces busca que aumente las tarifas. Si se aumentan las tarifas, aumentan los costos para el comercio, para la industria, tanto para el grande como para el pequeño, y por consiguiente lo trasladan a precios. Y por último, ese conflicto distributivo se refleja también en cómo se distribuye la riqueza entre el capital y el trabajo, o sea, entre el salario y la tasa de ganancia. Obviamente que todas estas explicaciones,
cuando lo llevas y para decir el tema de la inflación, bueno, entonces no se puede arreglar. Entonces es más fácil decir que es por la emisión monetaria, o es más fácil decirlo que es porque existen oligopolios. Entonces, la verdad que el tema de la inflación es un nudo central para el desarrollo, es un nudo central para la estabilidad económica, social y política, y entonces, como es un nudo central, el nudo central es el conflicto distributivo, y como los sujetos económicos y sociales que intervienen en ese conflicto distributivo tienen una intensidad muy fuerte, bueno, ese conflicto distributivo en Argentina es un potente generador de tensiones inflacionarias. Y claramente en este último año, en el 2020, se vio, porque ¿qué es lo que subió más? Y bueno, subió más los que trataron de recomponer sus márgenes de ganancia después de la recesión y con el tema de la pandemia. Entonces, en el segundo semestre lo que dice, bueno, entonces empezamos a recomponer nuestra tasa de ganancia, nuestra margen de ganancia, y lo traslada a precio. Y este es un punto central. Dentro de todo esto, y para cerrar y no hacerlo tan extenso, es decir, bueno, ahí tiene que intervenir el Estado. Y tiene que intervenir el Estado para tratar de administrar, regular, intervenir en ese conflicto distributivo. Y a partir de que se interviene en ese conflicto distributivo, bueno, dejar de ser neutral. Y al dejar de ser neutral, y bueno, te tenés que pelear. Tenés que pelear precisamente con los sectores que es el complejo agroexportador, vinculado, si querés, con el tema del dólar, con el tema de las empresas distribuidoras, las empresas de servicios públicos privatizadas, y con gran parte de todo lo que es la industria y del comercio vinculado a decir, bueno, a ver cómo es el tema de su tasa de ganancia. Acá tiene que mejorar el tema del salario. En la entrevista que le hice al ministro de Economía, Martín Guzmán, yo le planteo, en una forma, fue rápido, pero fue el nudo de mayor discrepancia, el tema de la inflación. Él plantea esta idea de armar mesas de consenso y de concertación para tratar de evitar o administrar ese conflicto distributivo. Veremos, digamos, la verdad ahí pongo simplemente un signo de interrogación a ver si eso puede funcionar. Es complejo, es difícil, en otras oportunidades no funcionó, se verá si en esta oportunidad la estrategia de Guzmán puede funcionar. Me gustaría agregar algo con respecto a esto antes de pasar a escuchar la información, las reflexiones de Pablo, y compartir un poco cómo entra en crisis todos los dogmas monetaristas con respecto al comportamiento, por lo menos de la inflación en el año 2020 en la Argentina. Si tomás las 12 divisiones del índice de precios del consumidor, del IPC total nacional del año 2020, y el promedio es, como lo dijimos, como ya es público, 36.1% es el promedio a nivel general. Pero si los desmenuzás por actividades o por bienes, ahí encontrás algunas cosas muy llamativas. A ver, para contar, lo que más aumentó en el 2020 en la Argentina, y a mí me sorprendió, por esto lo estoy compartiendo con ustedes, es las prendas de vestir y calzado. El 60%, 36.1% el promedio, 60% la ropa y el calzado. Después, lo segundo que más aumentó en Argentina en el 2020, y acá estoy, diría la compañera Jelinek, re sorpresa, porque lo que más aumentó en la Argentina en el 2020, 48% fue recreación y cultura. Si hay algo que uno podría decir que la demanda bajó dramáticamente, verticalmente, fue la recreación y la cultura, ¿no? Los teatros, los cines. Muy difícil de justificar ese aumento del 48%. Además es casi puramente, se trata de un servicio, ¿no? En la mayoría de los casos se trata de servicio. Después, otro detalle que me parece a tener en cuenta, lo tercero que más aumentó en el 2020 son los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Vamos a poner ahí los alimentos, que aumentaron el 42.1%. Estamos hablando de 6 puntos por encima del promedio general. Eso es las tres cosas que más aumentaron, inclusive por
encima del promedio general. Y las tres cosas que menos aumentaron es la comunicación, que uno en comunicación, ahí aparece la telefonía celular fundamentalmente, que ya sabemos que tuvo un pequeño aumento aprobado en noviembre por Macri, convalidado por el gobierno de Alberto Fernández previo a la llegada de la pandemia. Después, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 17.6% fue lo segundo que menos aumentó. Ahí podemos decir que aumentó la vivienda, no aumentó el agua, no aumentó la electricidad, no aumentó el gas y se aumentaron los otros combustibles. Cuando hablamos de otros combustibles, no sé, aquellas personas que tienen se proveen de gas no por una red, por gas de red, sino por garrafa, por caso, 17.6%. Y lo tercero que menos aumentó fue la educación con el 20.1%. Entonces, lo que más aumentó fueron la ropa, la recreación y los alimentos. Me llama ahí la atención, difícil de entender el aumento, por lo menos para mí, de la recreación. ¿Pablo? Sí, estaba escuchando los detalles, no, justo coincide los que más aumentan con dos actividades que estuvieron muy golpeadas durante la pandemia, porque también el frente textil, hasta que empezaron a abrirse los comercios, ¿te acordás que fue uno de los últimos comercios que se abrió por toda esta dinámica del contacto con la prenda y todo ese vínculo, digamos, la historia del distanciamiento? Fue uno de los sectores que último entró del segmento comercial clásico, además de las grandes segmentos comerciales, uno muy importante como el textil, justamente, y uno de los factores que tuvo fue justamente una disparada terrible de precios con este dato genérico que repasás vos del 60%. Ahora, vuelvo al eje central o al eje que mencionabas al principio, un año electoral, el factor de la inflación, la administración de estas relaciones, y me voy a detener solamente en un detalle, en un episodio que puede tomarse como una referencia, puede leerse como un indicador político, puede leerse o puede anticipar este comportamiento. Uno tiene que ver con lo que ocurrió con las prepagas, esta resolución que permitió un aumento del 7% y en el mismo día salió otra resolución indicando que ese aumento se frenaba. ¿Qué había ocurrido en el mundo? ¿Qué había ocurrido en el medio? Había habido una demanda, un planteo muy fuerte de los sectores de la prestación de la medicina, muy afectados por el tema de la pandemia, por dos motivos muy afectados, porque prácticamente se paralizó durante el 60-70% del año una cantidad de estudios y trabajos e intervenciones quirúrgicas, algunas programadas, algunas accesorias, que se fueron haciendo. Se planchó totalmente esa actividad. Ya venía mal, se plancha la actividad de algo que representa un ingreso importante para el sector de la prestación, y lo otro que ocurrió, que aquellos empezaron a tener mucho tiempo, por ahí mucha ocupación, como era el caso de las UTI de COVID, con un costo que alguien me lo planteaba del sector, que es la ocupación de mucha gente para una prestación que termina siendo proporcionalmente muy cara respecto a la cuestión de lo que se recibe. La comparación. Hago esta observación solamente con esa mención para decir que se otorga un aumento para tratar de hacer una asistencia a los prestadores muy golpeados que venían zafando por el ATP, un problema que viene de hace años. En el medio estuvo la propuesta de Cristina de revisar el sistema de salud, se da marcha atrás y se termina resolviendo que no se va a otorgar ese aumento. El argumento que expone Alberto Fernández con los prestadores y con el referente o con el presidente de la entidad que reúne las prepagas es justamente que es una decisión antiinflacionaria, no otorgar el aumento, una decisión de no sumar presión inflacionaria al inicio del año. ¿Y qué termina ocurriendo? Va a haber en estos días, se va a anunciar una especie de ATP Salud que va a ser para esos prestadores con algunas facilidades más respecto a aportes patronales. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo a lo que marcaba Alfredo, hay un juego muy difícil, una administración muy sutil, imagino. Alfredo conoce este detalle, pero yo estoy haciendo el abordaje de lo que fui repasando desde el punto de vista político, de la decisión de tomar medidas del Estado en aquello que se pueda administrar, que se puede evitar lo que sean justamente aumentos. Por el otro lado, como decía Daniel, se fueron otorgando aumentos en combustibles donde funciona YPF como el indicador, de alguna manera como marca, que marca la tendencia, o por lo menos
naturaliza, oficializa los aumentos, a pesar de que había algunas petroleras privadas que querían aplicar en el último caso aumentos bastante más altos y finalmente se termina aplicando, si no me equivoco, el 3,5. Ahora, esa discusión se produce en un marco de una definición o de un debate político dentro del gobierno sobre las prioridades, porque también aquí se encuentra un esquema de la cuestión de las tarifas, cómo se resuelve la tarifa, quedó ahora hasta marzo, pero hay una discusión sobre qué hacer con las tarifas, efectivamente, cómo se va a desregular, de qué manera, porque efectivamente todo indica que va a haber una decisión de permitir un aumento de tarifas y efectivamente se va a un segmento de tarifa plana para los sectores más pudientes, se va a un aumento de tarifa vinculado a la inflación, que con esta inflación sería muy importante, sería muy alto respecto a los sectores medios y se logra, por lo menos para los sectores más vulnerables y más golpeados, un 40% aproximadamente según el esquema que hacen en el gobierno, que no haya ningún tipo de modificación con la cuestión tarifaria. Hay una serie de elementos en ese sentido que cuando uno trata de armar el puzzle, trata de armar la decisión política más la decisión monetaria, más el argumento político de por qué sí algunas medidas y por qué no otras medidas, empieza a tratar de construirse esta especie de explicación política económica. Y eso lo ato con el otro fenómeno que se dio en estos días, que es Martín Guzmán tratando de aparecer como el relator, en todo caso, de lo que podría ser, dicho de alguna manera, algunas medidas que tienen que ver con el gobierno y las decisiones que toma el gobierno para enfrentar un tema central e hipersensible como es la inflación en la Argentina y en un año electoral donde juega mucho el gobierno en materia política y en materia de soporte, sobre todo social, porque es la comprensión, en definitiva, un resultado electoral de cuál es. Todos los años, todos sabemos que las elecciones en Argentina, las legislativas nunca son legislativas, siempre son un poco plebiscitarias de la gestión del gobierno y de alguna manera el gobierno va a estar jugando ahí si efectivamente post pandemia o no, lamentablemente empieza a arrancar y logra tener alguna especie de nuevo respaldo, nuevo acompañamiento para ver si en esta amalgama de posturas políticas, de visiones, esto que hemos hablado muchas veces de el frente de todos, como una diversidad, como un esquema, donde una mesa donde muchas veces hay que ir administrando tensiones, intereses y expectativas, logra el gobierno darle un volumen, ordenarlo y establecer que las medidas que pueda llevar adelante va a tener también una repercusión positiva, dicho de alguna manera, en el frente electoral y va a lograr atravesar este año administrando no solo en lo posible. Da la impresión, Alfredo, que el 29% que plantea Guzmán, 29-30% de inflación que plantea Guzmán, hoy parece bastante complicado, pero también dependerá en todo caso si logra transmitir en algunos ejes el ministro y el gobierno en particular cierta certeza y cierta capacidad para resolver cuestiones conflictivas con los intereses particulares, con los formadores de precios y básicamente con esta decisión de cómo administrar, si es que se puede administrar una cuestión tan compleja, el factor del crecimiento de la economía con el inevitable, me corregirá Alfredo si no, el inevitable componente que la economía cuando crece tiende a ser, por lo menos en la Argentina, inflacionaria, y también cómo administrar esas dos tensiones, esas dos expectativas, todo cruzado para cerrar, digamos, un panorama bastante complejo con la presión sobre el dólar, que tuvimos un fin de año bastante tranquilo, un inicio de año bastante tranquilo, pero que uno imagina que siempre está de alguna manera como el fantasma del dólar acechándonos. Para cerrar, quiero compartir una reflexión aritmética, política y económica. No hay casi antecedentes de gobierno que tengan éxitos electorales si los ingresos, salarios, jubilaciones, asignaciones, no están pasado. Ha pasado en el 2019 con el macrismo, le pasó al propio kirchnerismo también en algún momento, después del 2014, ¿no? Que fue un año donde también se perdió frente a la inflación. O sea, ahí también está en la cuestión de la inflación y del precio de los alimentos en particular, se juega gran parte de la suerte electoral del gobierno, como bien lo decía Pablo. Se va a plebiscitar también
la cuestión económica y la calidad de vida, y afectando también fundamentalmente a su propio electorado, a las personas que convirtieron a los Fernández en presidente y vicepresidente. Será hasta la próxima, Cuchu, nos vemos en la próxima. Dale, un abrazo inmenso para todos. Un abrazo inmenso para vos, un abrazo muy grande también para el alcalde de Gonet, que está en su merecido descanso. Un abrazo, alcalde. Saludos, señores, nos vemos. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.